Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos cómo se produce la energía eléctrica para nuestras casas. Lectura. La energía eléctrica en el Perú. La generación de energía eléctrica se obtiene de la transformación de alguna clase de energía distinta a la eléctrica, puede ser química, mecánica, térmica, solar, nuclear o cualquier otra, en energía eléctrica. En el Perú la energía eléctrica es obtenida principalmente por dos métodos: mediante centrales hidroeléctricas, aprovechando la energía cinética del agua, que al caer por un desnivel acciona generadores, y la segunda es mediante centrales térmicas, que convierten la energía térmica generada a partir de motores de combustión en energía eléctrica. El 70% de la producción de electricidad proviene de centrales hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas. En cuanto al uso de la energía eléctrica en el país, más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada en el sector industrial, la cuarta parte por el sector residencial y el resto por el sector comercial y alumbrado público. El sector eléctrico tiene el reto de ampliar la interconexión del sistema eléctrico nacional en el país y asegurar la suficiente potencia instalada de respaldo. En el país se producen alrededor de 25.500 gigawatt por horas anuales y la producción aumenta sostenidamente cada año. La potencia instalada se ha duplicado en los últimos 25 años de 3.140 a 6.200 megawatts. Debido al cambio climático que estamos experimentando, es importante optar por el uso de otras alternativas de consumo para evitar seguir desgastando nuestro planeta y cuidar nuestros recursos. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Qué fuente de energía se emplea o qué fuentes de energía se emplean en el Perú para obtener energía eléctrica principalmente? ¿Cuál es el proceso físico para la obtención de electricidad en una central hidroeléctrica y qué energías son renovables y limpias? Propósito. Comprende la producción de energía eléctrica para nuestras casas y qué fuentes de energía son renovables y limpias. Producto. Elabora un organizador visual del conocimiento sobre la producción de la energía eléctrica para nuestras casas y qué energías son renovables y limpias. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Elabora un organizador visual del conocimiento indicando la producción de la energía eléctrica para nuestras casas, qué energías son renovables y limpias, así como se debe de ahorrar la energía en nuestras casas. Empezamos con el desarrollo. Pasos para que la electricidad llegue a nuestros hogares. El primer paso es la generación de la corriente eléctrica. La energía eléctrica se obtiene en las centrales de generación determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor o el generador de corriente eléctrica. Estas fuentes de energías pueden ser renovables o no. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidráulicas, que emplean el uso de la fuerza mecánica del agua, las centrales eólicas, que emplean el viento, las centrales solares, la fuente de energía es el sol, y también tenemos centrales que emplean como fuente de energía la biomasa, para quemar compuestos orgánicos de la naturaleza. Cada una de estas fuentes indicadas se pueden regenerar de manera natural o artificial, ¿ya? Pero recuerda que también existen fuentes no renovables, ¿no? Como en el caso de los combustibles fósiles y también en el caso de la energía, en este caso nuclear. Bueno, el segundo paso para que la electricidad llegue a nuestras casas es la transmisión. Una vez que ya se generó la corriente eléctrica en las centrales eléctricas, entonces ahora el segundo paso es la transmisión de esa corriente eléctrica. Una vez que se ha generado la energía eléctrica, se procede a dar paso a la fase de transmisión. Para ello se envía la energía a las subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de las líneas de transmisión, las cuales pueden estar elevadas, ¿no? Que son las torres de sustentación, ¿no? Nosotros le llamamos torres de alta tensión, o pueden ser incluso subterráneas. Estas líneas de alta tensión transmiten grandes cantidades de energía, ¿no? Seguramente has tenido la oportunidad de ver una torre de alta tensión, ¿no? Y el tercer paso, o el último paso antes de que llegue la electricidad a nuestras casas, es la distribución.
Este sistema de suministro eléctrico tiene como función abastecer de energía desde la subestación que se encuentra en una ciudad hacia sus usuarios finales, ¿no? Vale decir, las casas, los comercios, las fábricas, ¿no? Y otros más en una ciudad. La electricidad en casa. Seguramente has visto en tu casa instalaciones eléctricas. En las casas también existe un cuadro eléctrico con interruptores de seguridad que permite controlar la energía eléctrica que circula por ella. Por ejemplo, hay un interruptor general automático, el IGA. Sirve para cortar la corriente en toda la casa. Hay otro interruptor diferencial que corta el suministro de energía eléctrica si detectara fugas. Puede apagarse de manera automática cuando se produce una avería. También existen los interruptores parciales, el PIA, que permiten desconectar la energía eléctrica en una parte de la casa o en parte de la instalación. Ya recuerda que la electricidad que manejamos en casa tiene un voltaje muy superior a la de una pila, ¿no? Una pila es 1,5 voltios. Y en nuestro medio el voltaje que llega a nuestra casa es 220 voltios. Una descarga de esa electricidad en nuestro cuerpo puede producirnos graves daños. Por eso es necesario cumplir una serie de normas de seguridad en el manejo de la instalación y aparatos eléctricos. Entonces tienes que reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué medidas de seguridad tienes que tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes? ¿Ya? Más cosas para recordar. El voltaje de la corriente que llega a nuestros hogares es 220 voltios, ¿no? Y tiene una frecuencia de 60 Hz. Si se requiere utilizar un aparato eléctrico, por ejemplo, que funcione a 120 voltios, tendrás que emplear un transformador de corriente para pasar ese voltaje de 220 a 120 voltios. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, una casa y tenemos una serie de circuitos eléctricos o instalaciones eléctricas, ¿no? Y acá tenemos también, ¿no es cierto?, justamente el cuadro eléctrico que hemos estado viendo. Por ejemplo, acá tenemos el interruptor general automático, mira, ¿no? Es una palanquita para que corte el suministro de corriente eléctrica, ¿no es cierto?, a todo ese domicilio. Tenemos el interruptor diferencial, ¿no?, que hemos dicho que corta el suministro también de energía en el caso de que se detecte alguna fuga, ¿no?, de energía en la casa. Tenemos los interruptores parciales, ¿no? Estos interruptores parciales prácticamente van a cortar el suministro eléctrico en determinadas zonas de la casa, dependiendo lógicamente a qué zonas se está transfiriendo esa energía eléctrica. La energía eléctrica, producción de electricidad. La energía eléctrica se produce mediante la transformación de otros tipos de energía, ¿no? Ya hemos visto que puede ser energía química, puede ser energía luminosa, ¿no?, o cualquier otra energía radiante, y también la energía mecánica, principalmente, porque también existen otros tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que la energía química se está transformando en energía eléctrica. Eso sucede, por ejemplo, en las baterías, en las pilas. Esta transformación tiene lugar en las pilas y en las baterías como resultado de reacciones químicas que se producen en su interior, y se genera una corriente eléctrica continua. En otros casos, la energía luminosa se transforma en energía eléctrica, como en el caso de los paneles solares. La conversión de energía luminosa en energía eléctrica se realiza en las paneles solares que también se conoce con el nombre de celdas o células fotovoltaicas. Al incidir la luz sobre ellas, liberan energía eléctrica en baja potencia en forma de corriente eléctrica continua. Seguramente habrás visto que algunas bicicletas también, ¿no es cierto?, generan su electricidad para sus focos, ya porque ellos emplean alternadores. Vamos a explicar en qué consiste esto. Aquí, prácticamente en esos alternadores, la energía mecánica, cuando uno pedalea, se va a transformar en energía eléctrica. Para conseguir esta transformación de energía, se utilizan unos generadores de energía eléctrica llamados alternadores, ¿no? El ejemplo más sencillo es la dínamo de una bicicleta, que ya hemos comentado, que consta de un eje en el que hay un imán que puede girar alrededor de una bobina de hilo conductor. Cuando el imán gira, se produce una corriente que se transmite en energía eléctrica a la lámpara después de la bicicleta, ¿no?, para que esta lámpara pueda encenderse, por ejemplo. Justamente este es el fundamento de la producción de energía eléctrica, que también se produce en las centrales eléctricas, porque ellas emplean alternadores, ¿no?, que no son otra cosa que generadores de corriente eléctrica. Las centrales eléctricas tienen grandes alternadores
movidos por turbinas. O sea, esos alternadores se van a mover gracias a las turbinas, que van a estar en movimiento según la fuente de energía. Las turbinas poseen unas palas o álabes que, al ser empujadas, ponen en movimiento el eje del alternador y provocan justamente una corriente alterna, ¿no? Entonces, estas serían prácticamente los generadores de corriente eléctrica que van a ser movidos, en este caso, por las turbinas. La forma de obtener energía mecánica para empujar las palas de la turbina nos permite clasificar las centrales eléctricas en hidroeléctricas y térmicas, que son las más usadas y también en nuestro medio. Mientras que en las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía cinética potencial del agua, ya sea de un río o de una presa, en las centrales térmicas se emplea la energía química de un combustible fósil, puede ser el carbón o el petróleo, o incluso la energía nuclear. Bueno, en el Perú no existe, pero sí en países desarrollados, ¿no? Como en Europa, por ejemplo, para generar vapor de agua que mueve las turbinas y genera la corriente eléctrica, ¿no? Acá tenemos un esquema, mira. Esta es una central hidroeléctrica, ¿no? La caída del agua a gran velocidad va a mover unas palas de una turbina, y la turbina que comienza a girar tiene un eje que está conectado al generador de corriente eléctrica. Acá se va a inducir justamente la formación de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ya tenemos corriente eléctrica que va a ser transformada y llevada justamente al cableado eléctrico, a los cables de alta tensión o el tendido eléctrico que le llamamos. En el caso, por ejemplo, de las centrales térmicas que queman combustibles fósiles, estos van a calentar agua, miren, y esa agua se transforma en vapor y genera presión. Eso va a mover unas turbinas que están conectadas con un eje a un generador de corriente eléctrica, y acá se va a producir la corriente eléctrica y el agua vuelve a reciclarse, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo determinado tipo de energía, por ejemplo mecánica, se está transformando en energía eléctrica, o en este caso la energía de los combustibles fósiles, la energía química, se transforma en energía eléctrica, ¿no? Ahí tenemos nuevamente la central hidroeléctrica, ¿no? Y ahí tenemos todos los pasos justamente de la electricidad, desde que se genera hasta que llega a nuestra casa, ¿no? El primer paso es la generación de la corriente eléctrica en la central hidroeléctrica. El segundo paso es la transmisión de la corriente eléctrica a través, ¿no es cierto?, de los cables de tendido eléctrico. Y el tercer paso es que esa corriente eléctrica llegue a una subestación eléctrica, le baje el voltaje y sea distribuido, ¿no es cierto?, a todos los hogares, comercios, ¿no?, y fábricas que necesiten justamente corriente eléctrica. La energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es una forma sencilla de aprovechar la energía cinética del agua que está en movimiento. Es una energía inagotable, es limpia y también es gratuita. Esta energía es generada por el sol, que calienta las masas de agua del mar, es decir, aumenta su energía interna, las evapora formándose las nubes que, a su vez, devuelven el agua al suelo mediante la lluvia y la nieve, originando los arroyos y los ríos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una central hidroeléctrica donde el agua, ¿no es cierto?, está discurriendo, y acá en su interior va a haber turbinas que hacen que se muevan justamente los generadores para generar la corriente eléctrica. Las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas se instalan en el curso de los ríos junto a presas capaces de embalsar suficiente cantidad de agua, ¿no? Ese es su criterio, ¿no? Funcionan en este caso con el agua en reposo para después ponerla en movimiento. En el fondo de la presa se van a abrir unas tuberías que canalizan el agua a presión para que llegue a las turbinas. Cuando este chorro de agua a presión empuja las palas de esa turbina, su energía potencial se transforma en energía cinética y comienza a girar el eje de la turbina. De esta forma se consigue el movimiento de las aspas de la turbina y se origina en el generador de corriente eléctrica, que también está conectado a ese eje, la formación justamente de electricidad. En estas centrales, la energía cinética del agua en movimiento se transforma, por lo tanto, en energía eléctrica. La potencia de este tipo de centrales depende del desnivel del agua en la presa y del caudal que atraviesa dicha turbina. En estas zonas de montaña hay muchos ríos pequeños de curso accidentado cuyo caudal no permite el establecimiento de grandes centrales hidroeléctricas, pero sí su aprovechamiento energético por medio de mini centrales, que son instalaciones cuya potencia es inferior a los 10 MW.
En conjunto aportan una cantidad de energía importante y su impacto medioambiental es mucho menor. Centrales térmicas de combustibles fósiles. Las centrales térmicas producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un combustible. En este caso puede ser petróleo, carbón o cualquier otro combustible fósil. Existe un sistema de refrigeración que permite convertir el vapor de agua que ha pasado por las turbinas en agua líquida que vuelve a comenzar el ciclo a partir de la energía térmica obtenida de los combustibles. O sea, se recicla, en otras palabras, el agua que se emplea para calentar, ¿no es cierto? Y generar la corriente eléctrica, ¿no? Y esa agua se calienta, hemos dicho, a través de los combustibles fósiles. El funcionamiento de una central térmica es el siguiente. El calor generado al quemar el combustible, ya sea carbón o petróleo, se emplea para calentar agua en una caldera, ¿no? Como estamos viendo acá. Acá hay una caldera donde el agua está siendo calentada. Este vapor de agua se dirige hacia unas turbinas y hace girar debido a su empuje, ¿no? Entonces ese vapor de agua hace girar esta turbina. Un generador, el aparato capaz de producir electricidad, está acoplado a las turbinas, de manera que a medida que estas giran se produce la corriente eléctrica, ¿no? Entonces acá en el generador se produce la corriente eléctrica. El generador está conectado a un transformador que convierte la corriente eléctrica para que se distribuya a través de los tendidos eléctricos. Bueno, acá tenemos el esquema un poquito más grande, ¿no? Entonces acá se quema el combustible, calienta, ¿no es cierto?, el agua, se forma vapor de agua y esto hace mover a unas turbinas. Y estas turbinas hacen mover al generador para que éste comience a producir la corriente eléctrica, ¿no? Y este de acá es llevado a un transformador para que se cambie el voltaje según lo que se requiera, ¿no? El agua que va saliendo caliente de acá en forma de vapor es enfriada, ¿no? Y va a un suministro de agua, ¿no? Y esto se recicla, ¿no? Para no perder esa agua. La energía eólica. Los vientos son una manifestación indirecta de la energía solar. El viento se produce por el diferente calentamiento de una región con respecto a otra. Debido a esto, el aire caliente de la primera región, por ser más ligero que el aire frío, se eleva dejando un hueco que es rellenado por ese aire más frío, que procede de la otra región. El aire frío en su desplazamiento es lo que conocemos con el nombre de viento. La energía eólica es inagotable, es gratuita y no contamina, pero presenta el inconveniente de que es intermitente, o sea, no tiene, ¿no es cierto?, un movimiento idéntico todo el tiempo, o sea, va cambiando, a veces hay más viento, a veces no hay viento también. Además, la energía que transportan los vientos es mucho menor que la energía irradiada por el sol, ahí hay una desventaja. No obstante, la mejora en el diseño de los aerogeneradores ha hecho que la energía eólica sea la energía renovable que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, multiplicando por 12 su capacidad de obtención de energía por este medio en todo el mundo, ¿no? Entonces acá tenemos molinos de viento y en su interior, ¿no es cierto?, se genera la corriente eléctrica por el movimiento de estas aspas. A esto le vamos a denominar aerogeneradores, ¿no? Esto es una central eólica, ¿no? Hay varios aerogeneradores para producir corriente eléctrica. Las centrales eólicas. En las centrales eólicas se aprovecha la energía del viento, es una energía cinética, la cual se transforma en energía eléctrica en unos aparatos llamados aerogeneradores. El viento mueve las aspas y este movimiento se transmite, miren, acá están las aspas que se van a mover, mediante una serie de engranajes a un generador eléctrico. El mayor inconveniente de estas instalaciones es el fuerte condicionante geográfico, ¿no? Porque hemos dicho que no en todos los lugares hay la misma intensidad de viento. Las centrales eólicas solo son rentables en zonas en las que el viento es intenso con regularidad, por ejemplo en Chiclayo y en Paracas, ¿no? Y en otros lugares a veces sopla el viento un poco más fuerte, como a veces también no hay mucho viento. Entonces en esas zonas ya no son tan rentables. La energía solar. Las fuentes de energía no convencionales como la energía solar no suponen aún un aporte especial de energía para el consumo en países industrializados, debido a su escasez o por no estar tecnológicamente desarrollados. Por eso que prefieren otras fuentes de energía, ¿no?, como los combustibles fósiles que contaminan mucho el ambiente. El sol es la principal fuente de energía sobre la Tierra. Las plantas elaboran su alimento a partir de sustancias minerales y la luz solar. Los animales se alimentan de plantas o de animales que a su vez se alimentaron de plantas. Si el sol no existiera, la vida en nuestro planeta tampoco podría existir.
La energía solar es inagotable, gratuita y también es limpia, pero tiene el inconveniente de que es intermitente, ¿no? Recuerden que en las noches no hay sol y en los días nublados la luz del sol también disminuye. Las centrales eléctricas solares. El sol es como un gran reactor nuclear. En su interior se producen reacciones de fusión nuclear que liberan gran cantidad de energía. La energía irradiada que llega a la Tierra se aprovecha de dos maneras básicas, ¿no? Hay un aprovechamiento térmico de la energía calorífica del sol, ¿no? La energía solar se recoge mediante espejos y se transmite a un fluido que aumenta su temperatura, como el caso del agua. Y la otra manera es aprovechando el aprovechamiento fotovoltaico, que se refiere a la luz del sol. Las celdas o células fotovoltaicas son dispositivos que convierten la luz que reciben en energía eléctrica, los denominados paneles solares, pues. Para ello se utilizan materiales semiconductores, ya sea silicio o germanio, que consiguen la conversión directa de energía luminosa en energía eléctrica. La energía solar se recoge sobre un panel solar, la irradiación hace que se produzca una corriente eléctrica dentro del semiconductor, y esta corriente eléctrica ya puede ser almacenada en una batería, como la de los automóviles, o transportada mediante hilos conductores al lugar en donde se va a utilizar dicha corriente eléctrica. Bueno, acá tenemos cómo se aprovecha la energía calorífica del sol, ¿no? Mediante espejos se dirigen hacia un horno solar por donde va a pasar agua y esta agua se calienta formando vapor de agua, y ese vapor de agua puede mover turbinas, y esas turbinas, ¿no?, al moverse hacen que el generador produzca corriente eléctrica, ¿no? Esta es una manera de cómo una central solar produce corriente eléctrica con el calor del sol. ¿Ya? La otra manera era a través de los paneles solares, ¿no? Bueno, acá se observa, ¿no? Los paneles solares van a recibir la luz del sol, ¿no? Estos elementos semiconductores que tiene el panel solar van a liberar electrones, que no es otra cosa que una corriente eléctrica. Entonces, esa es la otra manera de aprovechar la luz del sol. Otras energías alternativas. Las corrientes marinas tienen un origen muy parecido al de los vientos también. En determinadas zonas oceánicas de nuestro globo inciden los rayos solares más perpendicularmente que en otras. Esto hace que grandes masas de agua sufran un gran calentamiento, mientras que otras aguas permanecen frías. En el mar, el agua calentada en una zona asciende a la superficie y es desplazada por agua fría de otras regiones, y al trasladarse origina un verdadero río de agua salada en mitad del océano. O sea, comienza a circular el agua en el mar, en otras palabras. Muy parecido al movimiento del aire, que es el viento. Sin embargo, aparte de las ventajas que suponen las corrientes para los marineros, ningún otro aprovechamiento se ha podido hacer de esta manifestación de la energía solar en el mar. O sea, no está muy desarrollada, ¿no es cierto?, esta energía alternativa aprovechando las corrientes marinas. Tal vez en el futuro se desarrolle más esta tecnología. Las ondas y las olas. Las ondas son provocadas por alguna perturbación en la superficie del mar. Las ondas son impulsadas en todas direcciones, aumentan enormemente de tamaño por la acción de los vientos y recorren grandes distancias, ¿no? Se forman las olas, en otras palabras. La energía que transportan es enorme, ya que supone el movimiento de grandes masas de agua. Para aprovechar esta energía se utilizan unos flotadores, ¿no?, como se observa acá. Este es una especie de flotador, que oscilan por acción de las ondas. En una turbina se genera justamente la corriente eléctrica. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? La dirección de la onda, de la ola en este caso, con la fuerza que viene la ola, va a comprimir el aire que se encuentra en este dispositivo, ¿no? Y al comprimir el aire, ¿no es cierto?, ejerce presión y va a hacer que una turbina se mueva. Y esa turbina va a accionar a un generador de corriente eléctrica, produciendo la corriente eléctrica, ¿no? El aire sale y cuando la ola desciende, entonces va a haber una especie de vacío, ¿no?, como si la presión del aire fuera baja, y eso permite que ingrese nuevamente aire. Nuevamente, cuando la ola regrese, se repite todo el proceso. Ya, entonces, para aprovechar esta energía hemos dicho que se utilizan unos flotadores que oscilan por acción de las ondas. En una turbina se genera la energía eléctrica, como ya hemos explicado. Las olas son producidas por la acción de los vientos, fundamentalmente de las brisas que soplan en las regiones costeras. Desafortunadamente todavía no se ha descubierto un medio eficaz para controlar y transformar esta manifestación energética y así poder convertirla en una energía más útil y manejable, ¿no? Pero también está en desarrollo este tipo de fuente de energía renovable.
Las mareas. La energía de las mareas se aprovecha en las centrales mareomotrices. El agua, al subir y bajar, mueve unas turbinas, generando así energía eléctrica. Es muy parecido a las denominadas centrales hidroeléctricas, ¿no? Cuando la marea es alta, se cierran, ¿no es cierto?, estas compuertas y queda atrapada el agua. Y después se deja caer. Y esa caída del agua va accionando turbinas que hacen que funcionen los generadores de corriente eléctrica, ¿sí? Cuando la marea es baja, ¿no?, entonces se va a soltar esa agua. Ya una vez que el agua llegó a su mismo nivel, se espera que la marea suba, se cierran estas compuertas y otra vez comienza el mismo sistema, ¿no? Es una manera también efectiva de producir corriente eléctrica a partir de las mareas. ¿Cómo ahorrar electricidad en nuestra casa? Debemos emplear focos ahorradores, o mejor, focos LED. Apagar las luces de las habitaciones que no se estén utilizando. Hay que preferir los ventiladores de techo en vez de los ventiladores de aire acondicionado, que gastan más energía. Hay que aprovechar la luz natural abriendo las cortinas. Al mantener desenchufados la mayoría de nuestros aparatos electrónicos, aunque no estén encendidos, se sigue gastando energía. Tenlo presente eso. Debemos elegir aparatos eléctricos de tipo A o B que son eficientes energéticamente hablando. Si la ropa que se va a lavar no está demasiado sucia, preferir los programas cortos de lavado o el uso de agua fría para no gastar mucha energía. Revisar que el refrigerador cierre bien y que no tenga ningún espacio por donde pueda escapar el frío, porque eso consume más energía. Bueno, acá te presento la etiqueta de eficiencia energética de los diferentes electrodomésticos que podemos estar utilizando en nuestra casa. ¿Ya? Los más eficientes son los que tienen el color verde. Mientras más verde sea, la eficiencia es mucho mayor, ¿no? Tenemos ahí categoría ABC. Y si tenemos colores de nuestros electrodomésticos que están entre el amarillo y el anaranjado, ya tienen una eficiencia, ¿no es cierto?, media, porque ya consumen un poco más de energía. Y aquellos que tienen un anaranjado más intenso hacia rojo son los menos eficientes, porque tienen un alto consumo de energía. Por ejemplo, mire, bueno, si hemos visto las categorías de etiqueta de eficiencia energética, son 7 categorías, ¿no? Pero acá también aparecen las 7, pero aparecen 5 letras. Bueno, esta es una catalogación antigua, solamente lo estoy utilizando para que te des cuenta que al final son 7, desde la A, B, C, D, E, F, G, ¿no? 7 letras, ¿ya? Pero antiguamente se manejaban estas 5 letras. Pero si tú ves, los colores son los mismos, ¿ya? Acá tenemos un foco LED, ¿no?, que tiene una eficiencia muy alta, miren. Luego tenemos los focos fluorescentes, ya tienen una eficiencia mediana. Y tenemos los focos de tungsteno, ¿no?, los que producen calor. Estos son poco eficientes. Y entonces elige de preferencia estos dos tipos de focos, más hacia los focos LED, y ahorrarás más dinero en tu casa y gastarás menos energía, por supuesto. Actividad. Elaboramos organizadores del conocimiento. Elabora un organizador visual del conocimiento indicando la producción de la energía eléctrica para nuestras casas, qué energías son renovables y limpias, así cómo se debe de ahorrar la energía en nuestras casas. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo los tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.